La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenas noches, muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, familia preciosa, donde quiera que nos estén viendo, aquí en Honduras y en el mundo. Que el Señor Todopoderoso bendiga sus vidas, sus hogares, y que la gracia del Altísimo sea derramada en la vida de cada uno de ustedes. Es para mí un honor tener con nosotros en este día al pastor Enrique Benavides. Está con nosotros, bienvenido pastor. Hoy pues tenemos un tema especial. Vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos el miércoles pasado sobre depresión. Nuestro tema de hoy es teoterapia y depresión. Para ello contamos pues con el pastor Enrique Benavides, que me gustaría que se dirigiera a esta población tan especial que tenemos para un saludo. Buenas tardes y buenas noches, buenos días si ese fuera el caso de nuestros televidentes. De veras que es una bendición grandísima, es un honor a la vez el ser invitado aquí por nuestra hermana Betty, que cariñosamente así le decimos, la licenciada, que es la encargada de este maravilloso programa. Así que, mis amados hermanos, esperamos y amigos, que podamos tener un programa ameno y que podamos aprender. Aquí todos aprendemos, así que les deseamos lo mejor y vamos a continuar con la programación de hoy. Dejamos acá a nuestra hermana que está dirigiendo este programa. Bien, quisiera antes de comenzar que tuviéramos una pequeña recapitulación acerca de lo que es la depresión en términos generales, de cuáles son las características y algunos tratamientos que se están utilizando hoy en día para el tratamiento para atacar ese flagelo que afecta a la sociedad en general. Ya tuvimos a la doctora Lucy Martínez, que es psiquiatra, y estuvo compartiendo con nosotros acerca de estos aspectos. Pero para que ustedes, queridos amigos ahí en casa, tengan un recordatorio y un refrescamiento de los aspectos que estuvimos tocando en el miércoles pasado, yo quisiera que viéramos la siguiente cápsula que va a enfocar todos estos aspectos a manera de resumen. Es un trastorno de la afectividad. Dentro de la depresión hay dos grandes grupos de trastornos. Lo que siempre se ha denominado como depresión endógena, por una parte, que es un trastorno donde la característica esencial es lo que se denomina tristeza patológica. La persona enferma no encuentra una causa que produzca esa tristeza, o bien porque si encuentra o detecta en su biografía una causa que le desencadene, se remonta muy atrás en el tiempo, o bien porque esta tristeza patológica se prolonga a lo largo del tiempo desproporcionadamente. Otra de las características de esta tristeza patológica es que la persona más bien tiene la sensación de no poder experimentar sentimientos ni favorables ni sentimientos de tristeza ante acontecimientos de la vida. Es decir, existe una cierta anestesia o una dificultad para oscilar con los acontecimientos del entorno, para vibrar con ellos. Otras manifestaciones sintomáticas de la depresión pueden aparecer no solamente en los sentimientos, sino también en la corporalidad. Síntomas físicos como la anorexia, la pérdida de apetito con una pérdida desproporcionada de peso, el insomnio fundamentalmente o característicamente con el despertar precoz, y pueden aparecer también alteraciones no solamente en la afectividad, sino también en el propio pensamiento. Las ideas negativas de futuro, de sí mismo, del entorno, son características también de este cuadro. En cuanto a los tratamientos, digamos que en los últimos años se han producido importantes innovaciones. En las últimas 2 décadas, fundamentalmente y especialmente en los últimos años, estos tratamientos son mucho más, cuanto menos tan eficaces como los anteriores, que ya lo eran, pero además los efectos secundarios son
mucho menores y por lo tanto son fármacos tolerables. Para aquellos cuadros de depresión resistente, un porcentaje reducido, se está ensayando en la actualidad protocolos de tratamiento, especialmente la estimulación cerebral profunda, que consiste en la estimulación mediante electricidad y en determinadas regiones cerebrales disfuncionales alteradas por exceso o por defecto en los cuadros de depresión. Pendiente también de optimización, de mejorar, hay otro tratamiento que ya se está ensayando, que es la estimulación magnética transcraneal. Características de la depresión que estuvimos analizando el miércoles pasado con la doctora Lucy Martínez. Antes de hacer el abordaje de la depresión desde el punto de vista teológico, quisiera definir lo que nosotros podemos considerar en términos generales la teoterapia. ¿Qué es la teoterapia? La teoterapia es nada más y nada menos que la terapia de Dios. La terapia que Dios te ofrece hoy para hacerle frente a la depresión. La terapia que Dios te quiere enseñar. Lo que Dios piensa acerca de la depresión. Las alternativas que Dios te ofrece a ti, aparte de las alternativas médicas, de las alternativas psicológicas, de la psicoterapia humana, Dios tiene la mejor terapia que puede haber en el mundo, y es la teoterapia, que juntamente con el tratamiento médico se pueden lograr grandes efectos maravillosos de sanidad. Cuando tú tomas un tratamiento integral contra la depresión, estamos hablando de que necesitan, algunas veces los pacientes o las personas necesitan tomar medicamentos, tratamientos médicos que son, por así decirlo, el colchón para que tú puedas entrar en un proceso de sanidad espiritual. Porque lo primero que hay que tratar en una depresión desde el punto de vista de la teoterapia es el aspecto espiritual. Y antes de entrar con el aspecto espiritual, al iniciar el trato que vamos a hacer hoy de este tema, del aspecto espiritual, tenemos que hablar de un tema importante que es la amartiología. Pastor, tal vez usted nos puede dar un concepto rápido acerca de la amartiología desde el punto de vista teológico. Bueno, estamos seguros que en medio de todas las dificultades, en resumen, en pocas palabras, el Señor siempre ha estado pendiente de nosotros, de los seres humanos y especialmente de su pueblo. En la medida que nosotros nos acercamos a Él, dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces, en la medida que Él se acerca a nosotros, podemos decir que la alternativa a nuestros problemas, en el caso de la depresión, se vuelven más posibles. A veces aquello que se ve como imposible, lo vemos que se hace posible en la medida que nosotros nos acercamos a Dios. Entonces, como se está diciendo, que la terapia de Dios es lo máximo, es lo mejor para este tipo de problemas. Y yo creo que no tenemos mucho que hablar al respecto, hermanos, sino que en verdad Dios en sí es la alternativa en todos los aspectos de la vida. Cuando hablamos de amartiología, estamos hablando de un tema importante, ¿verdad? Que es el tema del pecado. No podemos abordar la depresión sin tocar el tema del pecado de la humanidad, porque estas afecciones mentales, la desestabilización o la desintegración de la persona y de la familia misma, comenzaron en el Edén, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. La caída del Edén ha traído una degeneración en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en el aspecto familiar y en el aspecto social de las personas. Así es. Entonces,
Por eso no podemos separar el estudio del pecado o la amartiología no la podemos obviar cuando tratamos el tema de la depresión. Bien, la depresión en sí como término en las Sagradas Escrituras, pastor, no lo encontramos. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos el término depresión. Es correcto. Pero encontramos dos aspectos importantes, que son la aflicción y el gemido. Es correcto. El gemido. ¿Qué significa eso? Significa que la depresión es un grado profundo de aflicción. Eso es la depresión desde el punto de vista bíblico. Un grado profundo de aflicción. Cuando una persona está muy afligida, puede gritar, puede llorar, puede salir corriendo, puede salirse de sus casillas y actuar como si estuviera fuera de lo normal, y cualquiera diría está loca. Se puede encerrar. Se puede encerrar y hasta suicidarse. Es correcto. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios, antes de que la psiquiatría, de que Sigmund Freud, el padre de la psicología, descubrieran los síntomas de las alteraciones mentales, ya la palabra de Dios nos está hablando la causa de ellas. Y la causa de ellas se encuentra en la caída del hombre. En otras palabras, en la desobediencia del hombre a Dios, de lo que Dios estableció. El pecado entra a la raza humana y este pecado es el que trae una degeneración en todas las áreas de la vida. Y una de las áreas de la vida que degrada mucho, hermano, es el área emocional. Ya hay algunos salmos, como el Salmo 32, que me gustaría que el pastor nos leyera allí unos 2 o 3 versículos del Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51 y otros salmos de las Sagradas Escrituras. Aún en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que nos hablan acerca de la depresión. Ok, el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Impresionante lectura, ¿verdad? Sí. Qué bonita. Yo quisiera hacer énfasis aquí, pastor, que la Biblia nos habla de las causas de la depresión. Y una de las causas de la depresión la vemos claramente en ese salmo. Y es la culpa. ¿Qué puede usted decirnos como pastor que ha tratado a tantas personas? ¿Cómo reaccionan cuando una persona tiene culpa? Hay muchas formas, pero de verdad de que las personas que se sienten culpables, lo más que les afecta es cuando tienen pecados inconfesos, pecados ocultos, que ellos no los han sacado. Entonces eso agrava la situación de la persona. Pero es lo que dice David, que cuando él trató de callar, de ocultar una realidad espiritual de su vida, eso le agravó su problema. Pero cuando él lo confiesa, él recibe el alivio porque Dios le perdona. Impresionante. Y uno de los problemas graves, ¿cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue el problema grave de David que lo llevó a escribir estos salmos, sobre todo el 51? Fue un pecado es tremendo eso. Terrible. Sí, claro. Yo quisiera que lo abordara usted, porque usted conoce ese punto y usted puede darle a nuestra teleaudiencia mayor conocimiento acerca de las causas por las cuales David entró en un alto grado de depresión, y lo acabamos de leer. David está quejumbroso. La depresión produce dolor de cabeza, dolor corporal, produce ansiedad, desesperación, llanto, insomnio y una serie de alteraciones. Les duelen los huesos, duele el cuerpo, y eso es depresión, casi en la mayoría de los casos, cuando una persona oculta
muchas cosas dentro de sí. Pastor. El Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a Natán el profeta. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De hecho, el problema aquí, en pocas palabras, en verdad, fue el pecado del adulterio. Se llega a una mujer que no era su esposa y esto le genera o le desencadena una gran cantidad de problemas. Y eso es lo que le está pasando en este momento a cualquier cantidad de personas. Algunos nos están viendo y le agradecemos, le felicitamos que esté viendo este programa, pero también le animamos a que tome decisión como la que tomó este hombre. Él dice, yo reconozco, palabras mayúsculas, y vemos cómo este hombre fue sanado, porque él reconoció y confesó su pecado. Y él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, lávame y yo podré ser limpio. Hermana, yo creo que esa es la parte clave, que el hombre o la mujer reconozca su pecado, que lo confiese, como decíamos al principio. En la medida que nosotros nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros y ahí vemos lo imposible, se hace posible. Así es. Quiero citar primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando nosotros escondemos cosas en nuestro interior, esas cosas se vuelven como una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Cuando tú ocultas cosas que sabes que son malas ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de tu familia, ante los ojos de la iglesia, porque también los cristianos esconden cosas que no son correctas delante de Dios. El vivir una vida doble, ¿qué piensa usted, pastor? El vivir una vida doble, eso puede causar depresión desde el punto de vista bíblico, lo que estamos leyendo. Es correcto. En este momento nosotros estamos viendo que hay una gran cantidad de problemas que dentro de nuestra gente en la iglesia lo está viviendo. Y a veces nos hacemos la pregunta, o la gente se hace la pregunta, pero si es cristiana, es cristiano, ¿por qué está pasando esto? Es sencillo, falta de temor, falta de compromiso, falta de lealtad o fidelidad a nuestro Dios. Y cuando eso ocurre en la vida del creyente, entonces nosotros estamos expuestos a cualquier situación de esta. Correcto. Y yo quisiera hacer énfasis en este punto, en otro punto importante, que es causa de la depresión desde el punto de vista bíblico, y es el vivir, el tener una perspectiva antibíblica sobre la vida. Veamos lo que nos dice el Salmo 73, versículos 12 y 13, pastor. ¿73, 12? Y 13. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron su riqueza. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Eso es lo que dice 12 y 13. Ese es un salmo de Asaf. Así lo dice el título del salmo, el salmo de Asaf. Asaf es un salmista que canta a Dios, pero en ese canto él reconoce y se turba su mente
cambia su perspectiva de vida. Cuando en vez de fijar sus ojos en Dios, empieza a fijar sus ojos en la prosperidad de los impíos. Y él dice, en vano he limpiado mi vida, en vano busco a Dios, para nada estoy en la iglesia, de nada me sirve buscar a Dios. Si miren los impíos, con grandes mansiones, con grandes casas, sin problemas, ni gripe les da, dice la gente, hermano. Pero, ¿qué pasa? Viene el salmista y al final es eso, una perspectiva antibíblica sobre la vida nos lleva a un alto grado de depresión, porque cuando nosotros no vemos nuestra vida a la luz de las Sagradas Escrituras, estamos viéndola a la luz de nuestros ojos, de las debilidades humanas y de todo lo que nos rodea. Entonces es cuando nosotros podemos entrar en una crisis y en un problema severo, una distorsión de la realidad, y la distorsión de la realidad nos produce angustia, depresión, y nos puede llevar hasta el suicidio. Nos amarga. Mire cómo dice el 21. Ajá. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Después él reflexionó. Él entendió Y que cambió. él estaba equivocado. Su perspectiva de vida era equivocada. Es correcto. Personas que nos están viendo ahora, ¿cuál es tu perspectiva de vida? ¿Estás centrado en lo que tiene tu vecino? ¿Estás centrado en lo que tienen los demás? Pues bien, si tu perspectiva de vida está fuera de lo que la palabra de Dios dice, tu perspectiva de vida te va a llevar, te va a arrinconar y te va a llevar a un punto en que no vas a poder salir de ahí. Otro aspecto importante que la palabra de Dios nos habla acerca de qué son las causas de la depresión es vivir de acuerdo a prioridades equivocadas. ¿Cuáles serían algunas prioridades equivocadas en nuestra vida, hermano? Bueno, el salmista apunta a una de ellas. Él quería tener una vida cómoda como miraba la de los impíos, Las comodidades. sin darse cuenta que ahí dice otro versículo, él no sabía que Dios los había puesto en un resbaladero y que eran de corta vida, pero él no, en ese momento no sabía. Entonces el problema de nosotros muchas veces es que cometemos el grave error de compararnos nosotros con las otras personas, y cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Entonces, la comodidad no es mala. Yo siempre he dicho, y lo digo y lo sostengo, con propiedad, ¿verdad? Y con mucha prudencia. La prioridad de nosotros no debe de ser la comodidad, porque a la comodidad del Señor Jesús le llama añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una prioridad correcta, entonces vamos a evitar caer en esos grandes baches que nos van a hacer tanto daño. Entonces, la comodidad podía ser una, ¿va? Bueno, de hecho, la comodidad es muy amplia. Así es. Y otra, bien, ya lo decía Jesús, donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si el corazón de nosotros está en el dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando no haya dinero, ahí viene la amargura. Viene la amargura, Sí. la amargura y la depresión. La tristeza. Y dentro de la depresión y de la amargura está la ira. Y de la ira viene la venganza. Y de la venganza viene la incursión en acciones ilícitas que pueden llevar. Muchas personas que asesinan a otros están en un alto grado de depresión. Sí. En un alto grado de depresión y se convierten en un peligro, pastor. Sí, claro. Para la sociedad, para la familia. Claro. Y para sí mismos. Es correcto, porque además de que son víctimas en alguna forma, se convierten en victimarios también. De otros, exactamente. Entonces es importante pues que veamos que estamos viendo esto desde el punto de vista bíblico, lo que la palabra de Dios nos dice. También otro punto es el egocentrismo. Sí, pensar solo en nosotros. Solo en mí. En Lucas 9, 23 y 24, Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El problema es que cuando nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos, vivimos centrados en nuestras propias necesidades y queremos que nuestras necesidades humanas sean satisfechas, que sean llenas todas nuestras necesidades. Queremos tener el carro de último modelo, queremos tener la ropa de moda, aunque cueste lo que cueste, aunque las tarjetas de crédito estén al rojo vivo de la deuda, aunque tengamos que vender muchas cosas de queremos nosotros llevar lo mejor siempre puesto encima. Y no es que sea malo, lo malo es el extremo, el estar concentrado en satisfacer los deseos personales. Eso no es de Dios, eso te daña, eso te frustra, eso te trae depresión cuando te ves en la realidad y te das cuenta que no puedes pagar. Así es. Muchos se han suicidado. Es correcto. Es correcto, licenciada. Mire, cuando vemos esto es tremendo, esto es tan amplio y es tan corto el tiempo como para poder de alguna forma compartir. Pero esto es uno de los grandes problemas que en el siglo XXI nos está haciendo estragos. Y hace un par de semanas yo miré una noticia, me llamó la atención una estadística. Decían que la enfermedad número 1 sería el estrés para el 2020. ¿Qué largo estamos 2020? Estamos tan cerca. A 2 años. Es uno de los grandes problemas. La gente está estresada, la gente está cargada. Y uno de los grandes problemas que tenemos es eso, que queremos todo, sin medir las consecuencias. Tenemos gente ahorita altamente endeudada porque está haciendo compromisos más allá de su capacidad de pago. Impresionante, ¿verdad? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros tomemos medidas y le pidamos al Señor, sobre todo, como dice aquí, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo, en verdad, es renunciar, ¿va? Así es. Renunciar a todas aquellas cosas que en verdad no agradan a Dios. La comodidad y todo lo demás, Dios lo va a traer como añadidura. Es más, Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir, hermano. Así es. Dios es fiel y Dios es justo. Bien, vamos a una pausa. El tiempo es corto, pero necesitamos ir a una pausa importante. Ya regresamos. Bien, volvemos nuevamente para seguir desarrollando este tema sobre la teoterapia y depresión. Hablábamos con el hermano aquí, extracámara, acerca de algunos aspectos importantes que también tienen que ver con el mismo tema que estamos desarrollando. Y es los estándares antibíblicos, el perfeccionismo, el creer que yo debo hacerlo todo perfectamente bien. El que como yo soy santo, tengo que hacerlo todo perfecto. Y hay mucha gente que se equivoca, que cree que el ser santo es no cometer el más mínimo error. ¿Qué piensa, hermano? Eso es imposible, porque mientras nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de tanto problema, si no es de una forma es de otra. Y no necesariamente, hermana, que nosotros ese sea nuestro deseo. Pero dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. De una o de otra forma, nosotros le fallamos. Entonces, no podemos pensar de que nosotros podemos vivir una vida perfecta. El Señor dice que cuando Él venga, Él nos perfeccionará. Entonces, hemos entrado, o es necesario que todos entremos al proceso de la perfección. Pero eso se va a lograr hasta cuando Él venga por nosotros. Así es. Otro punto es, en este aspecto de los estándares antibíblicos, es el legalismo. El legalismo ha llevado a muchas personas a la depresión,
porque cuando no logran cumplir con los estándares de legalismo que les exigen dentro de ciertas congregaciones, o el legalismo que les exige el diario vivir en su entorno social, económico, que les exige vivir con grandes niveles económicos. Vivimos en un mundo consumista, donde se nos enseña que el que más tiene, más vale, y el que no tiene, nada vale. Entonces todos esos estándares son antibíblicos. Tú no vales por lo que tienes. Tú no eres importante por lo que haces. Tú vales porque Dios te hizo valioso. Y tú eres importante porque Dios te hizo así. Te creó a su imagen y semejanza. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así es. ¿Verdad? Porque las cosas de este mundo pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la depresión pues tiene también una base en estándares antibíblicos: el egocentrismo, el vivir de acuerdo con prioridades equivocadas a la voluntad de Dios. Todo ello nos lleva a lo que es la depresión. Quisiera que discutiéramos algunas preguntas, pastor, que yo sé que mucha gente se hace, y ¿es pecado la depresión? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecado? ¿O qué es? La depresión es el resultado de algún pecado, como ya lo miramos. David se amargó, se frustró por el pecado que él tenía inconfeso. Entonces la depresión es como una fiebre. La fiebre da porque hay una infección. Pero una vez que se trata la infección, se acabó la fiebre. Entonces una vez que tratamos el pecado, ya no hay depresión. Porque la depresión es como el resultado de la vida del pecado que de alguna forma a veces cargamos y que no lo queremos reconocer. Y mucha gente, yo quiero decirles que también trata la parte física de la depresión y la parte psíquica de la depresión con psiquiatría, psicología y medicamentos, pero no quiere tratar el origen verdadero de la depresión, la parte espiritual, que se llama pecado. Una vez tratado el pecado por el poder de Dios a través de la sangre preciosa de Jesucristo en nuestras vidas, entonces empieza a fluir la sanidad en nuestra vida. Así es. Muchas veces hay personas que quizás no se debe a pecado. A lo mejor hay una parte orgánica propiamente. No siempre la causa de la depresión es por el pecado. Puede ser, es correcto. Hay varios, varios factores. La depresión, ¿verdad?, es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que se combinan. Por lo tanto, no podemos nosotros estigmatizar a una persona y decirle desde un púlpito: está enfermo por su pecado. Ni queremos aquí tampoco decirle a alguien que está enfermo por pecados. Porque si tú ya te arrepentiste, confesaste tus pecados, pero aún persiste aquel sentimiento, es porque hay algo ahí más que debe ser tratado, que debe ser atendido. Es porque a lo mejor necesitas tomar tratamiento, necesitas un tratamiento integral que te pueda ayudar a recuperar la salud. Bien, hay otra pregunta importante, pastor, que creo que vale la pena que nosotros abordemos aquí, y es: ¿puede un cristiano estar deprimido o no? Sí. Hay un canto que dice, ¿verdad?, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ese es un canto que no sé hasta qué punto es bíblico y hasta qué punto no lo es. Sí, yo creo que aquí necesitamos tener un poco de equilibrio. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el legalismo. Porque yo he sido una persona completamente liberado, tranquilo, relajado y contento. Pero con el correr del tiempo me he dado cuenta que se han presentado algunas situaciones de familia que muchas veces uno se siente triste. Entonces la respuesta en pocas palabras: sí. De hecho,
no es lo mismo una depresión aguda de alguien que tiene una vida de pecado inconfesa con la de un cristiano que sirve al Señor y que está luchando. Es muy diferente, pero puede darse un caso de que puede deprimirse. E incluso la palabra de Dios nos habla de siervos de Dios como Elías. Así es. El profeta Elías, el gran héroe de la Biblia. Elías entró en un proceso depresivo severo. Así es, quiso morirse. Jeremías quiso morirse. Job quiso morirse. Jonás dentro del pez. O sea, aún antes de entrar al pez, deseó morirse. Se acostó en un enebro, se acostó sobre unas calabazas y quiero morirme. Quiero morirme. Siervos del Dios Altísimo han entrado en altos grados de depresión. Así es. No obstante, la diferencia es que el cristiano que está en un proceso depresivo, la misericordia de Dios lo sigue. Así es. Como dice el Salmo 23, ¿verdad? Así que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y no es tan degradante como pasa exactamente. en el otro caso. Y Dios siempre proveerá un medio para que tú puedas recibir sanidad. Amén. Porque Él dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por lo tanto, hay esperanza para el cristiano. Y sí te puedes deprimir. Sí hay cristianos con depresión en las iglesias. No podemos mentir. No podemos decir otra cosa. ¿Por qué? Porque somos vasijas de barro, no de oro. Somos de barro. Somos de carne y hueso. Jesús dijo, te pido que los guardes del mal, pero que no los quites. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es. Contamos con el mejor intercesor de este mundo, hermano, que es Jesucristo. Él es el mayor intercesor entre Dios y los hombres. Es correcto. Sí. Bien, hay otra pregunta importante. ¿Una persona deprimida tiene demonios? No siempre. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. No siempre, porque ya miramos que la base fundamental para un ciclo depresivo o una etapa de depresión, hay, como ya lo dijimos, ¿verdad? Tiene muchos factores. En algunos casos, problemas en la salud, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en la familia, y cuando eso se junta, no siente que la vida se le acaba. Se le pone difícil. Entonces no podemos decir que esa persona está endemoniada. ¿Qué es lo que estamos hablando? Hay que tener mucho cuidado para los hermanos, las personas, los pastores. Si algún pastor, algún siervo de Dios nos está viendo por ahí, hay que tener mucho cuidado con estar llamando endemoniado a ese tipo de casos, porque no siempre. Ahora sí, hay algo. Satanás aprovecha esas coyunturas. Cuando él ve que nosotros estamos en una situación estrecha, estamos tristes, no le hallamos salida, entonces la aprovecha. Recordemos que cuando Jesús, después de 40 días de ayuno, ¿qué hace Satanás? Aprovecha esa coyuntura. Para tentarlo. Para tentarlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no satanizar todas las cosas, ¿verdad? Sí, porque de repente empezamos. Yo conocí un caso, no de depresión, pero sí de diabetes, donde alguien le dijo a una persona que lo que tenía era un demonio y que no tomara su medicamento, porque tomar medicamentos era falta de fe y era del diablo. Eso no es cierto. Desde el punto de vista de bíblico, es legalismo. Eso se llama legalismo, y el legalismo es pecado ante los ojos de Dios. Sí es pecado. Porque es quitar a una persona una alternativa de tratamiento para lanzarlo a la misma muerte. Y Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que tú vivas, y Dios quiere que tú aprendas a vivir, que aprendamos a comer, que aprendamos a vivir quieta y reposadamente sobre la tierra todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces nosotros debemos, queremos dejar bien claro hoy que el cristiano se puede deprimir. Somos de carne y hueso, y las circunstancias y las pruebas de la vida nos pueden llevar a entrar en un proceso de depresión, pero ese proceso de depresión está en las manos de Dios. Así es. Y Dios es tu esperanza, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y para aquellas personas que no tienen a Cristo, que no tienen de qué asirse
de qué agarrarse más que de aquellas cosas malas que han hecho. Déjenme decirles que también hay esperanza, porque es Cristo la esperanza de un mundo donde no hay esperanza, un mundo que nos ofrece solamente la destrucción. Así es. En medio de este mundo tan lleno de conflictos, tan lleno de personas conflictivas, tan lleno de circunstancias adversas, hay una esperanza. Así es. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la esperanza. Pues bien, hablaba de que cuando una persona entra en depresión, abre puertas en su vallado de protección. Eso sí, quiero enfatizar en eso. Cuando una persona entra en depresión, es porque ya hablamos de varias cosas, de varios factores que la han llevado a la depresión. Pero cuando es a causa del pecado, hemos abierto puertas. Siempre que estamos en depresión, va a venir un pensamiento de culpa a nuestras vidas, porque el pecado acusa y el enemigo se aprovecha. Entonces ahí vienen los demonios también a atormentar. Hacen su trabajo. A atormentar. Hay actividad demoníaca, sí la hay. Hay trabajo de brujería que puede producir depresión. Así es también, sí. Sí, en el caso de Elías, la esposa de Acab, que era Jezabel, que era Jezabel, sí, exactamente, Jezabel era su esposa. Ella era una mujer que practicaba brujería, que practicaba ciencias ocultas en aquel tiempo. Sí, de todo. Y aparte de eso, era una mujer que tenía profetas que se dedicaban a quemar niños, los pasaban por el fuego, hacían ritos. actividades, ritos diabólicos. Sí, y ella mandó a amenazar a Elías y le mandó a decir: mañana, lo mismo que hiciste con mis profetas satánicos. En otras palabras, lo estoy yo parafraseando. Sí. Lo mismo que hiciste con mis profetas te acontecerá a ti. Así es. Mañana mismo te corto la cabeza. Y Elías se asustó. Ay, no era para menos. Me va a matar esta mujer. Solo yo he quedado, Dios mío. Así es. Y deseó morir. ¿Y cuál fue el remedio que Dios le dio, hermano? ¿Se acuerda que le dijo Dios a Elías? Le dijo: hay 7,000 rodillas que no han doblado todavía su rodilla. Número 1, lo animó. Número 2, yo recuerdo que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, come y duerme, porque largo tiempo te espera. Muchas veces el cansancio, el agotamiento, el estrés nos produce depresión y necesitamos descansar. El descanso es importante. Claro. Es muy importante. Entonces, porque si no, el aspecto espiritual, o sea, la depresión es una temática tan profunda que debe tratarse con mucho tacto, con mucho cuidado. Así es. Porque o contribuimos positivamente a que las personas salgan de la depresión o la metemos más en la profundidad. Entonces nosotros estamos aquí no para hundirte, no para decirte que te vas a morir con esa depresión, no para decirte que no hay esperanza, sino para decirte: en Dios hay esperanza. La terapia de Dios es sobrenatural. Nosotros movámonos en lo natural. Busca la ayuda profesional que necesitas. Y luego, primero, busca a Dios, ordena tu vida, ordena tus pasos, ordena tus caminos, reflexiona sobre tus pensamientos, sobre tus perspectivas de vida, sobre cuáles son tus prioridades. Establece metas a corto plazo. Busca a Dios y en Él encontrarás una respuesta. En Él encontrarás una respuesta para tu vida. Él no es malo. Él no es, dice la Biblia, que junto a Él no puede prevalecer el malo. El malo no habitará junto a ti. Porque tú no eres un Dios, dice, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El que está triste, el que está deprimido, Jesús trajo es el hacedor de las buenas nuevas. Pastor, un desafío para aquellas personas que están en un proceso de depresión, que están deprimidos, que están frustrados, que no hayan qué hacer y que en este momento nos están viendo. Bueno, en primer lugar, si no
no tienen a Cristo en su corazón, les animamos a que busquen ayuda espiritual. Creo que en su ciudad, en su barrio, en su colonia o en su comunidad, dependiendo donde usted se encuentra, es posible que ahí haya una persona que puede ayudar espiritualmente a su vida. Empiece por ahí. Como decíamos, usted necesita un trato profesional, hay que hacerlo, pero hay que empezar por la parte espiritual. Una vez que nosotros nos acercamos al Señor, entonces Él se encarga de ayudarnos y de hacer posible todo aquello que muchas veces por la depresión pensamos que no tiene remedio ese problema. Vemos como si se nos une el cielo y la tierra y que no hay salida. Pero ahí es cuando dice el Señor, para el que cree, todo le es posible. Entonces, nuestro reto para ustedes, busque al Señor, entregue su vida a Él, hablarle en estos términos. No le estamos hablando de religiosidad, le estamos hablando de algo básico, importante en la vida de toda persona. Busque al Señor y Él se va a encargar de darle la respuesta, y su problema va a tener una solución maravillosa. Es importante que nosotros oremos. Vamos a orar, hermano, por aquellas personas que están en un alto grado de depresión. Okay. Y yo quiero invitarte. La palabra de Dios dice que si tú tienes necesidad de amor, Dios es amor. Y dice que Dios te ama tanto que dio a Jesucristo por ti, para que tú puedas encontrar en Él ese camino que te dará vida y vida eterna. Una vida plena y abundante. Así es. Una vida que el enemigo ha querido robarte, pero que Dios quiere devolvértela hoy, ahora, aquí, en este momento. Dios quiere devolverte esa vida que el enemigo te ha querido robar, porque Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Una vida plena y con propósito. Si tú quieres en esta hora empezar por buscar a Dios, yo te invito para que hagas esta oración. Señor Jesús, gracias porque me amas. Sí, Padre. Padre, te necesito. Sí, Señor. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Así es, Señor. Pero tú dices en tu palabra que si yo confieso mis pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarme. Amén. Y para limpiarme de toda mi maldad. Así es, Señor. Por eso vengo a ti. Hago voto de amor contigo. Así es, Padre. Te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cuerpo, alma y espíritu. Ocupa el trono de mi vida. Así es, Padre. Y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Sí, Señor. Así decía el profeta Jeremías. Gracias, Dios, porque hoy tú comienzas una vida nueva en mí. Así es. Y proclamo que soy una nueva criatura. Así es. En Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amén. Te animamos a que busques a Jesucristo. Te animamos a que vayas a una iglesia más cercana de la comunidad, del lugar donde tú nos estás viendo. Busca un pastor, busca un siervo, busca una persona de oración que te apoye, que te ayude para que tú empieces a encontrar en Él una nueva forma de vida. Cristo es la esperanza para ti. En Él siempre hay una esperanza, siempre hay una salida. El que quiere que tú te mueras, el que quiere que tú te vayas al infierno se llama Satanás, porque si tú te quitas la vida, si tú te mueres, el Satanás ha logrado un alma para él. Pero hoy nosotros, en el nombre de Jesucristo, proclamamos vida para el mundo, vida para aquellos que nos están viendo, la vida de Cristo en tu vida, la vida del Todopoderoso en los hogares, la vida de Dios en las almas deprimidas y angustiadas. En el nombre de Jesucristo proclamamos la visión de Dios para este mundo que tanto necesita de Él. Hermano, y una palabra también para aquellos hermanos en Cristo que están pasando por una crisis depresiva. Recordemos, hermanos, que ya están congregados en la iglesia y que están pasando alguna situación de depresión.
Recuerde que el Señor ha prometido y dijo, no te dejaré y no te desampararé. Y Él hará posible lo que es imposible, lo que con el dinero no se puede, lo que con la ciencia no se puede. Una mirada de fe, eso bastará. El temor, la fe y la obediencia y la perseverancia son elementos importantes en la vida de nosotros. Dios hará posible que salga de esa situación difícil, porque Él lo ha prometido y Él cumple lo que promete. Así que ha sido un placer estar con ustedes, para todos nuestros televidentes. Dios bendiga la vida de ustedes, bendiga su familia, su trabajo y todo lo que ustedes emprendan. Declaramos en el nombre de Jesús que serán prosperados. Dios le bendiga y le deseamos lo mejor. Amén. Nos veremos en nuestro próximo programa. Estaremos dándole continuidad a otro tema importante para todas las familias. Dios bendiga a las familias de la tierra. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.